Es curioso que cuando se le pregunta a la gente allá afuera acerca de si cree en Jesús o si cree en Dios, normalmente responden que sí. Dicen, yo creo en Jesús, yo creo mucho en Dios, yo creo en la Biblia, yo creo que Jesús murió por mí. Pero cuando comparamos ese su yo creo con su estilo de vida, nos damos cuenta que realmente no es así. O tomándolo desde otro punto de vista, ¿qué es realmente creer en Jesús? Porque mucha gente por la redundancia, cree tener una fe genuina en Jesús cuando no es así. La gente piensa que cree en Jesús solo por el hecho de tener un conocimiento intelectual acerca de Él. Y como cristianos sabemos que la fe verdadera en nuestro Señor Jesucristo es lo único que nos da la salvación y el perdón de pecados. Pero ¿cuál es la diferencia entre una fe genuina y una fe que no es genuina? Una fe de corazón, como lo menciona la Biblia. ¿Cuál es la diferencia entre creer de corazón y creer solamente de una manera intelectual? Y creer de una manera intelectual es como lo hace la mayoría de las personas, porque tienen un conocimiento intelectual en su mente de quién fue Jesucristo, o de quién es Dios, o de quién es el Espíritu Santo, o de qué es la Biblia para nosotros. Y por tener ese conocimiento intelectual, creen que ya tienen una fe genuina en nuestro Señor Jesucristo, y no es así. No es así. Y esa es la diferencia. Me gustaría poner un ejemplo. Yo creo que ustedes conocen la historia. Una historia muy bonita que se encuentra en Hechos capítulo 8, del versículo 26 en adelante, donde habla acerca de aquel discípulo Felipe, conocido como el evangelista también, y habla de un hombre, de un eunuco que iba de Jerusalén a Etiopía. Me gustaría parafrasear esta historia. La palabra de Dios dice que este hombre iba de regreso a su tierra, a Etiopía, y que mientras iba en su carruaje, en su carro, iba leyendo parte de la palabra de Dios, parte de un profeta, el profeta Isaías para ser exactos, donde decía: como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dice la palabra de Dios que Felipe fue impulsado por el Espíritu Santo para ir para allá, para juntarse al carro de este etíope y para escuchar. Y la palabra de Dios enseña que cuando Felipe quedó escuchando lo que el etíope leía, le preguntó que si entendía lo que leía. Y el etíope le dijo: si no tengo quien me enseñe, ¿cómo voy a entender? Pero bueno, yendo más rápido, dice la palabra de Dios que Felipe se subió al carro, lo acompañó cierta distancia, y mientras lo acompañó, Felipe le habló del evangelio de Jesucristo, de a qué se refería a aquel pasaje que el etíope iba leyendo. ¿Y sabe algo? Perdón. ¿Sabe? Un milagro sucedió, y es que realmente este eunuco, este etíope, creyó de corazón. Creyó con todo su corazón. Mire lo que dice la palabra de Dios en el versículo 35 de este capítulo 8 de Hechos. Dice: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Esto significa que Felipe también le había hablado del bautizo. Llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, ahí está, si crees de todo corazón, que esa es la manera de Dios, si crees de todo corazón, le dijo, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que el etíope, aquel eunuco, creyó de corazón? ¿Cuál es la evidencia en este pasaje
¿Cuál es la evidencia que nos enseña que ese etíope creyó realmente de corazón? Que no solamente fue un conocimiento intelectual que le transmitió Felipe, sino fue una fe realmente que surgió en su corazón. ¿Cuál es la evidencia? Y la evidencia es simple, es que él quiso obedecer. Después de que Felipe le habló a este hombre de Jesucristo, de la salvación a través de él, de que él era el Hijo de Dios, porque este hombre era un etíope, no era un judío. Después de haberle hablado tantas cosas, haberle hablado del bautismo, dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y esa es la evidencia, hermano, de una fe genuina. Una fe que nace en el corazón y no tan solo una fe intelectual. Es decir, la obediencia. El querer obedecer a la palabra de Dios. El cambio que surge en la persona. Esa es la evidencia mayor que nos da a conocer cuando alguien realmente ha creído a la manera de Dios. Realmente ha creído de corazón. El cambio, el querer obedecer. Es por esa razón que realmente la fe en Jesucristo no se limita a una confesión de fe, como le llamamos, y repiten palabras, porque de hecho vemos cómo la gente hace eso, y está bien, yo no digo que no esté bien, o que esté mal, pero mucha gente hace la confesión de fe, yo creo esto, yo creo lo otro, y Señor, ven a mi vida, etcétera, 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 pero no hay un cambio. Nunca sucede un cambio, nunca aquella persona empieza a querer obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque solamente hubo una confesión verbal, pero no hubo nada, ningún cambio en el corazón. No hubo una fe que nació en el corazón. Es por eso que la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero luego dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí es donde radica la verdadera fe. La fe en Jesús a la manera de Dios. Esa fe que nace en el corazón. Dice que si confesares con tu boca, sí, dice, pero creyeres en tu corazón. Y dice, creyeres en tu corazón. Y cuando hablamos de esa palabra creer, normalmente lo relacionamos más a lo intelectual, a lo que sabemos acerca de Jesús, a lo que conocemos y entendemos intelectualmente que Jesús hizo, que está haciendo. Pero cuando esa fe se da en el corazón, que es algo que el Espíritu Santo solamente puede hacer en nosotros a través del Evangelio de Jesús, entonces es cuando nace una nueva persona. Es cuando realmente la persona cambia. Es cuando realmente se lleva a cabo un perdón de pecados. Así que, hermano, amigo que tú me escuchas, yo no sé si tú realmente has creído de corazón o solamente es una fe intelectual que tienes. Yo no sé si solo es un conocimiento que te ha aportado el tiempo en estar en la iglesia o escuchando a predicadores. Pero si crees que esa fe en Jesús no ha nacido de tu corazón, no te ha llevado a cambiar, a desear obedecer la palabra de Dios, necesitas creer con todo tu corazón. Y es algo que no vas a lograr solo. Perdón por extenderme mucho, pero es algo que no logramos solos, que solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida. Y es por eso que la gente reacciona y muchas veces dice, yo necesito cambiar mi vida. Yo necesito buscar a Dios. Yo necesito nueva dirección. Yo necesito caminar de la mano de Dios. Pero no cambian. Saben intelectualmente lo que necesitan, pero no cambian. Es decir, no hay una fe que nace del corazón. Y eso solamente puede hacerlo Dios a través de su Espíritu Santo. La fe genuina, la fe a la manera de Dios, es esa fe. Así que, hermanito o amigo que me escuchas, espero que si sientes que no puedes, le digas a Dios que te ayude, que tenga misericordia de ti, que te lleve a esa fe que nacerá en tu corazón. Y yo creo que Dios es misericordioso. Así que Dios te bendiga. No creas en Jesús solamente de una manera intelectual, cree de corazón. Que Dios te bendiga.